Tienes que estar bromeando, dijo mi madre. Su voz era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Madison es la que siempre piensa en nosotros, ¿por qué intentarías quitárselo? Me quedé sentada con la boca ligeramente abierta mientras Madison se sentaba confiadamente en el borde del sofá. Me dio una sonrisita engreída que hizo que mi estómago se revolviera. Me llamo Samantha Myers, tengo 29 años y trabajo como consultora de marketing. Para la mayoría de la gente, soy la persona confiable y sensata de la familia, la que consigue hacer las cosas sin necesidad de aplausos. Por eso, hace unos meses decidí dejar $10 en el buzón de mis padres como un regalo anónimo, solo para hacer su vida un poco más fácil. La única persona a la que le conté fue a mi hermana menor, Madison, una artista en apuros que siempre ha sido el centro de atención. Nunca imaginé que se apropiaría del regalo como si fuera suyo, disfrutando de los elogios de mis padres y de todos los demás. Al principio, no dije nada. Pensé que no valía la pena pelear y tal vez Madison se daría cuenta por sí misma. Pero las semanas se convirtieron en meses, y cada vez que teníamos una cena familiar, mis padres elogiaban lo generosa que era Madison, lo afortunados que eran de tener una hija como ella. Cuanto más la elogiaban, más enojada me ponía. No se trataba del reconocimiento, sino del hecho de que les permitió creer una mentira. Me senté allí mordiéndome la lengua. Lo peor es que no podía probarlo. No lo pensé cuando dejé el dinero. Simplemente metí $10 en efectivo en un sobre y lo puse en su buzón. Sin cámaras, sin notas, sin transacciones bancarias rastreables, nada. Se suponía que era anónimo, después de todo. Nunca imaginé que necesitaría probar que fui yo quien lo hizo. Así que cuando finalmente exploté en la cena del domingo y dije, en realidad, fui yo quien dejó el dinero, la habitación se quedó en completo silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, llenos de incredulidad, y Madison se sentó allí con una máscara perfecta de shock, como si fuera ella la acusada. Mi madre fue la primera en hablar, su voz afilada y defensiva. Samantha, eso es ridículo. ¿Por qué dirías algo así? Todos sabemos que fue Madison. Ha sido tan considerada y estamos muy agradecidos por su ayuda. Mi padre asintió, mirándome como si hubiera dicho la cosa más absurda que había escuchado. No hay razón para convertir esto en una competencia, agregó con un tono despectivo. Madison, por supuesto, interpretó su papel a la perfección. No puedo creer que intentaras hacer esto, Sam, dijo con la voz temblando, como si realmente estuviera herida. Sé que las cosas han sido tensas entre nosotras, pero esto. Miró a nuestros padres en busca de apoyo y ellos se apresuraron a tranquilizarla mientras yo me sentaba allí en incredulidad. Era enloquecedor. No solo estaba mintiendo, sino que se aferraba a la mentira y todos se lo creían. Me apreté los puños bajo la mesa, tratando de mantener la voz firme. No estoy tratando de iniciar una competencia, dije con los ojos fijos en Madison. Solo quiero que salga la verdad. Fui yo quien dejó el dinero en el buzón. Estás tomando crédito por algo que no hiciste y no está bien. Madison sacudió la cabeza, su expresión una mezcla de incredulidad y lástima, como si no pudiera creer que hubiera caído tan bajo. No tienes pruebas, Sam, dijo con voz suave y condescendiente. ¿Por qué dejarías efectivo de esa manera? No suena como algo que harías. Honestamente, parece que solo estás tratando de arruinar esto para mí porque estás celosa. Las palabras me dolieron y pude ver a mi madre frunciendo el ceño, como si Madison tuviera razón. Entonces me di cuenta de que no importaba lo que dijera, estaban demasiado envueltos en su imagen de ella como para considerar la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Mi madre suspiró profundamente, sacudiendo la cabeza como si estuviera tratando con un niño que arrojaba una rabieta. Samantha, esta celosía es ridícula. Madison siempre ha sido tan considerada y, en lugar de estar contenta por lo que ha hecho por nosotros, estás tratando de derribarla. Es realmente decepcionante. Mi padre se unió, su tono irritantemente paternalista. Te queremos, Samantha, incluso si no nos diste dinero. No tienes que competir con tu hermana por nuestra atención. Me dio una sonrisa compasiva, como si me estuviera haciendo un favor al perdonarme por algo que ni siquiera había hecho. Mientras tanto, Madison se sentó allí, mirando herida pero satisfecha, con las manos cruzadas en su regazo. Todo parecía surrealista, como si hubiera sido lanzada a una mala comedia donde la verdad no importaba. No pude soportarlo más. La incredulidad, la condescendencia, la mirada engreída de Madison. Me levanté, mi silla raspando fuertemente contra el suelo, y miré a los tres con furia. ¿Sabéis qué es lo que estáis siendo?, dije con la voz afilada e inestable por contener todo lo que había estado sintiendo.
Estáis tan ocupados adulando a Madison que no podéis siquiera considerar la posibilidad de que esté mintiendo. Pero un día os daréis cuenta de la verdad y será demasiado tarde. Me volví hacia Madison, que seguía sentada, mirando como la víctima inocente, y le dije, ¿y tú, un día lamentarás lo que has hecho? Tal vez no ahora, pero cuando necesites a alguien en quien confiar, alguien a quien recurrir, te darás cuenta de que has quemado el único puente que importaba. No esperé su respuesta. Recogí mis cosas y salí, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. No iba a quedarme allí y dejar que me pintaran como la mentirosa celosa. En las semanas que siguieron, todo cambió. Mi relación con mis padres se volvió dolorosamente fría. Los textos y llamadas habituales disminuyeron casi a nada, y cuando hablábamos, era distante. Como si estuviéramos como extraños, navegando conversaciones corteses. No volví a saber de Madison, y honestamente, no quería. Cada evento familiar o reunión encontraba una excusa para evitarla. La idea de sentarme en la misma habitación con ella, fingiendo que nada había pasado, era insoportable. La única persona en quien podía confiar era Katie, mi mejor amiga. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en su apartamento, finalmente me desahogué. No sé qué duele más, dije con la voz quebrada, si es que Madison pudiera hacerme esto o que mis padres estuvieran tan dispuestos a creerle. Katie no interrumpió. Simplemente escuchó, asintiendo con esa mirada empática que siempre me daba cuando más la necesitaba. Es como si todos los años que pasé tratando de ser la buena hija no importaran. Siempre elegirán a ella, dije. Katie me apretó la mano. No mereces esto, Sam. Ninguna parte de esto es culpa tuya. Hiciste algo generoso y ellos no pudieron verlo. Eso es su problema, no el tuyo. Sus palabras me ayudaron, pero el dolor en mi pecho no se fue. Meses después, visité a mis abuelos con la esperanza de encontrar un poco de consuelo lejos de la tensión con mis padres y Madison. Sin embargo, en cuanto entré, sentí que algo estaba mal. La calidez habitual no estaba allí. En su lugar, recibí gestos incómodos y sonrisas forzadas. Mientras me sentaba, escuché a mi tía Linda murmurando a uno de mis primos. «Es triste, ¿no?» Samantha podría haber estado contenta por su hermana en lugar de tratar de causar problemas. Mi estómago se cayó, me volví para mirarla, pero ella rápidamente desvió la vista, fingiendo que no había dicho nada lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Mi abuela, sintiendo el cambio en el ambiente, intentó suavizar la tensión ofreciéndome un plato de galletas, como si eso fuera a arreglar las cosas. «Sabes, querida», dijo suavemente, «Madison ha sido muy buena con tus padres. Es realmente inspirador cómo se ha esforzado por ellos». Me tensé al darme cuenta de que Madison había manipulado a todos para que creyeran su versión de los hechos, y yo era la ingrata causante de problemas en sus ojos. Me quedé el tiempo suficiente para ser educada, pero cuando me fui, el nudo en mi garganta parecía que nunca se iría. Dejar la casa de mis abuelos ese día se sintió más pesado de lo que esperaba. Las palabras que escuché se repitieron en mi mente como un disco rayado, cada una pinchando más que la anterior. No era solo la injusticia de todo, era la comprensión de que Madison se había esforzado por manchar mi reputación ante personas que se suponía que me amaban. Era enojoso, pero más que eso, dolía. Cuando llegué a casa, me senté en el coche por un rato, aferrando el volante y mirando al vacío. Lo peor no era que mi familia creyera sus mentiras, era saber que no importaba lo que dijera, ya habían tomado una decisión. Me recordé la dura verdad. No había forma de probarlo. Había estado tan enfocada en hacer el regalo anónimo que no había dejado ni un solo rastro de evidencia, ni recibos ni transferencias bancarias. Solo un sobre lleno de efectivo arrojado en su buzón. Y como todos creían a Madison, ¿qué podía hacer si mis propios padres no me creían? ¿Qué posibilidad tenía con el resto de la familia? Me sentía como si estuviera gritando en el vacío y nadie se preocupaba lo suficiente como para escuchar. La realidad era dolorosamente clara. No había nada que pudiera decir o hacer para cambiar sus mentes. Todo lo que podía hacer ahora era alejarme y tratar de reconstruir mi vida sin su aprobación. Mientras me sentaba allí, mirando fijamente a través del parabrisas, un solo pensamiento se repetía en mi mente. Necesitaba un milagro, algo fuera de lo común que cambiara las cosas y finalmente les hiciera ver la verdad. No era suficiente con solo alejarme, quería justicia. Quería que supieran quién era realmente, no la villana que Madison me había pintado. Pero, ¿qué podría ser ese milagro? No tenía pruebas, ninguna forma de respaldar mi lado de la historia. Durante meses, me había mantenido callada, tratando de mantener mi dignidad intacta, pero ahora sentía que el silencio era mi enemigo.
Algo tenía que cambiar, solo no sabía cómo ni cuándo. Pero en lo profundo, me aferraba a la esperanza de que algún día algo sucedería para exponer a Madison por quién era realmente. Justo cuando me sumergía en mis pensamientos, mi teléfono sonó en el asiento del pasajero. Lo agarré esperando una notificación de spam o una actualización aleatoria, pero cuando lo desbloqueé, mi corazón saltó un latido. Era un mensaje de Madison. Hey Sam, realmente necesito hablar contigo. Es importante. Me quedé mirando la pantalla, mis emociones girando entre la ira, la sospecha y la curiosidad. Madison no me había contactado en meses, el momento no podía ser más surrealista. Pero no podía ignorar el sentimiento de que, fuera lo que quería, no sería nada bueno. Una parte de mí no podía resistir la urgencia de descubrir qué tenía que decir. Me quedé mirando el mensaje de Madison durante un largo momento, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Cada instinto me decía que responder de inmediato, exigir saber qué quería. Pero entonces me detuve a mí misma. Madison había pasado meses distorsionando la narrativa y dejando que todos pensaran lo peor de mí. Podía esperar. Dejé mi teléfono y decidí no dejar que su urgencia dictara mi respuesta. Sea lo que fuera lo importante, podía esperar hasta que estuviera lista. Al día siguiente, después de una larga noche de sueño inquieto y cuidadosa consideración, finalmente respondí: ¿Qué es tan importante, Madison? Hazlo rápido. No estaba de humor para juegos y no iba a dejar que pensara que estaba ansiosa por escuchar de ella. Madison respondió casi al instante, como si hubiera estado esperando mi respuesta. ¿Puedo ir a tu casa? Realmente necesito tu ayuda, Sam. Estoy en una situación difícil. El tono de su mensaje era suplicante, lo cual no era propio de ella. Madison rara vez admitía necesitar a alguien, y menos a mí. Me debatí por un momento antes de teclear. ¿Qué tipo de ayuda estamos hablando? No iba a dejar que entrara y me descargara sus problemas sin una explicación clara. Fuera lo que fuera, no iba a permitir que me manipulara en otro lío. No otra vez. Su próximo mensaje llegó rápidamente. Estoy luchando financieramente. No puedo mantener todo y no sé a quién más recurrir. Por favor, Sam, solo escúchame. Me reí con amargura, sacudiendo la cabeza ante la ironía de todo. Madison, la hija dorada que no podía hacer nada mal, ahora venía a mí en busca de ayuda. La misma hermana que había mentido a nuestros padres y arrastrado mi nombre por el fango estaba desesperada al punto de pedir mi asistencia. Una parte de mí quería ignorarla, dejar que se las arreglara con el desastre que había creado. Pero otra parte, la que aún buscaba justicia, sabía que esto podría ser la oportunidad que había estado esperando. Le respondí: bien, ven mañana. Hablaremos. Si quería mi ayuda, tendría que jugar según mis reglas esta vez. Al día siguiente, Madison se presentó en mi puerta, sin parecerse en nada a su yo habitual. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, su rostro pálido y demacrado, y llevaba un viejo sudadera que no había visto en años. Por un momento, casi sentí lástima por ella, pero luego me recordé por qué estaba allí. No sabía a quién más recurrir, dijo mientras me apartaba para dejarla entrar. Se sentó en el borde del sofá, jugueteando con sus manos y evitando mi mirada. Las cosas han sido muy difíciles, Sam. Estoy atrasada con el alquiler, mis tarjetas de crédito están al límite y apenas puedo permitirme la comida. No sé qué más hacer. Me apoyé en la pared, con los brazos cruzados, manteniendo el tono firme. Así que me estás pidiendo dinero, dije directamente. Ella se encogió, pero no negó nada. Después de todo lo que has hecho, ¿crees que simplemente te voy a sacar de apuros?, le dije. La habitación se quedó en silencio, salvo por el suave sonido de su respiración. Pude verla luchando por encontrar las palabras adecuadas. Madison levantó la vista hacia mí, sus ojos desesperados y amplios. Ya le he pedido a todos los demás, Sam. Amigos, conocidos, a cualquiera que se me ocurriera. No quería involucrar a mamá y papá en esto, y no podía ir con el resto de la familia. Se detuvo, mirando hacia abajo a sus manos. Levanté una ceja. Después de mentirles durante meses sobre algo que no hiciste, le pregunté con dureza. Ella se encogió, pero no discutió. Así que has agotado todas tus opciones y ahora soy tu último recurso. La hermana a la que mentiste y arrojaste bajo el autobús. Asintió lentamente, su voz apenas audible. Sé que no lo merezco, pero no sabía a quién más recurrir. Por favor, Sam, te lo ruego. Me quedé allí, mirándola, sopesando mis opciones. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra veía una oportunidad, una forma de finalmente aclarar las cosas. Tomé una respiración profunda, sacudiendo la cabeza mientras la miraba. No, Madison, dije firmemente.
No te voy a dar dinero. No después de todo lo que has hecho. Su cabeza se levantó, sus ojos abiertos en shock. Sam, por favor, dijo, como si fuera a llorar. No estaría aquí si tuviera otra opción. Estoy desesperada. Lo sé que lo estás, respondí con un tono frío. Pero tomaste tus decisiones, Madison. Mentiste a nuestra familia, me tiraste bajo el autobús, y ahora esperas que te ayude. Eso no va a suceder. Crucé los brazos, manteniendo mi posición. Por primera vez, no sentí culpa, solo claridad. Madison me miró durante un largo momento, sus hombros cayendo mientras se daba cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Se levantó lentamente, agarrando su bolso con manos temblorosas. Entiendo, dijo suavemente, su voz pesada de tristeza. Sé que me equivoqué y no merezco tu ayuda. Solo. No sabía a dónde más recurrir. Se detuvo en la puerta, mirándome con ojos enrojecidos. Lo siento, Sam, por todo. De verdad lo siento. Su voz se quebró en la última palabra, y antes de que pudiera decir algo, abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente detrás de ella. Por un momento, me quedé allí, mirando el espacio vacío que había dejado. No estaba segura de lo que sentía, tal vez alivio o solo agotamiento, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Unos días después, mi teléfono sonó mientras estaba preparando café. Miré la pantalla y vi el nombre de mi padre. No era común que me llamara directamente, así que respondí con curiosidad y un poco de aprensión creciendo en mi pecho. Hola, papá, dije tratando de sonar casual. Samantha, comenzó él, su voz inusualmente vacilante. Estábamos esperando que vinieras a cenar este viernes. Madison ha pedido vernos a todos y dice que es importante. A tu madre y a mí nos significaría mucho que estuvieras allí. Me quedé congelada por un momento, mi mente corriendo. ¿Madison? ¿Importante? No se necesitaba mucho para darse cuenta de que esta no iba a ser una cena familiar normal. ¿Dijo de qué se trata? Pregunté, mi tono cauteloso. No, solo que es algo que necesita hacer en persona, dijo él. Por favor, Sam, significaría mucho para todos nosotros. Su voz era tranquila, pero pude sentir la súplica no dicha en sus palabras. Dudé, pero finalmente accedí. Está bien, estaré allí, dije, aunque una parte de mí ya se estaba preparando para lo que fuera que viniera. El viernes por la tarde, me detuve en el camino de entrada de mis padres, mi estómago revuelto. Me senté en el coche por un momento, aferrando el volante, tratando de calmar mis pensamientos. Fuera lo que Madison había planeado, estaba claro que esta no iba a ser una cena familiar simple. Después de tomar una respiración profunda, agarré mi bolso y entré en la casa. La casa olía a la carne asada de mi madre, un aroma familiar que usualmente me traía consuelo, pero esa noche solo hizo que mi estómago se tensara más. Al entrar en la sala de comedor, vi a mis padres, mis abuelos y a Madison ya sentados alrededor de la mesa. Mis abuelos me sonrieron cálidamente, pero había una tensión innegable en el aire. Madison miraba hacia abajo, jugueteando nerviosamente con sus manos. Mi padre se levantó al entrar, dándome una sonrisa vacilante. Samantha, me alegra que estés aquí, dijo, señalando la silla vacía junto a él. Asentí en silencio, tomando asiento. Mi mirada se desvió hacia Madison, esperando ver qué era lo que esta reunión tan importante era realmente. Justo cuando el silencio incómodo comenzaba a extenderse, Madison dejó escapar un suspiro tembloroso. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se derrumbó llorando incontrolablemente. Sus hombros se sacudían mientras se cubría la cara con las manos, el sonido resonando en la habitación. Mi madre jadeó con acento agudo, corriendo a su lado mientras mis abuelos intercambiaban miradas confundidas. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó mi madre, colocando una mano en la espalda de Madison. Su voz estaba llena de preocupación. Mi padre se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. Madison, ¿qué pasa? No me moví. No necesitaba una explicación porque ya sabía. Viéndola desmoronarse, sentí una extraña mezcla de emociones, ira, vindicación y una extraña piedad. Estaba cediendo bajo el peso de todo lo que había hecho. Me quedé en silencio, esperando a ver qué diría a continuación. La tensión en la habitación era tan espesa que casi se podía sentir como una presencia física. A través de sus sollozos, Madison comenzó a hablar, su voz temblando pero lo suficientemente fuerte como para silenciar la habitación. No puedo seguir mintiendo, jadeó con acento agudo, lágrimas corriendo por su rostro. Los $10 no fueron míos. Fueron de Samantha. Ella es la que dejó el dinero en el buzón. Se detuvo, su pecho subiendo y bajando mientras intentaba recobrar el aliento. Tomé el crédito porque quería sentirme aún más amada, más apreciada.
Nunca me he sentido como si estuviera en la sombra de nadie. Mamá y papá siempre me han protegido, siempre me han apoyado, pero quería más. Cuando vi lo que Samantha había hecho, me sentí celosa. Quería ser vista como la que podía hacer algo tan grande, algo tan significativo. Miró a mis padres, su rostro pálido y lleno de arrepentimiento. No pensé en cuánto le dolería a Samantha ni en lo que haría con todos nosotros. Solo quería aferrarme a esa sensación de ser especial. Y cuando Samantha intentó hablar, mentí de nuevo. Me asusté porque no quería perder la forma en que me miraban. No quería dejar de ser la de quien estaban orgullosos. Finalmente, me miró, su voz rompiéndose por completo. Lo siento mucho, Sam. No merecías nada de esto. Fui egoísta y dejé que las cosas fueran demasiado lejos. Se derrumbó de nuevo, su cabeza en sus manos, mientras la habitación caía en un silencio estupefacto. Todos estaban demasiado conmocionados como para hablar. Mientras Madison hablaba, me senté congelada en mi silla. Una tormenta de emociones girando dentro de mí. Ira, vindicación, incredulidad, tristeza. Todo me golpeó al mismo tiempo al escucharla admitir la verdad después de tanto tiempo. Debería haber sido satisfactorio, pero no lo fue. En su lugar, sentí un vacío en mi pecho, un recordatorio de todo lo que sus mentiras me habían quitado. Mi relación con nuestros padres, mi lugar en la familia, mi paz mental. Miré a mi madre y padre, sus rostros pálidos por la conmoción, sus ojos saltando entre mí y Madison mientras intentaban procesarlo todo. Parecían devastados, pero no pude encontrar en mí la compasión para sentir lástima por ellos. Habían elegido creerle a ella sobre mí y ahora estaban viendo las consecuencias de esa elección. Parte de mí quería gritar, te lo dije, pero me quedé callada, dejando que las palabras de Madison pesaran en la habitación. Este era su momento para enfrentar las consecuencias y no iba a quitárselo. Sin embargo, por mucho que quisiera justicia, no podía sacudir el dolor de saber que le había tomado tanto tiempo admitir la verdad. Mi madre fue la primera en hablar, su voz temblorosa y cargada de emoción. Samantha, no sé qué decir, dijo, lágrimas asomando en sus ojos. Fuimos tan ciegos, tan rápidos en asumir que estabas siendo celosa. Nunca consideramos que podrías estar diciendo la verdad. Mi padre asintió, su rostro pálido y lleno de culpa. Debimos haber escuchado, Sam. Debimos haber confiado en ti en lugar de callarte. No puedo creer que hayamos permitido que esto continuara durante tanto tiempo. Lo siento mucho por todo lo que dijimos, por haberte dudado. No te lo merecías, no de nosotros. Sus palabras deberían haber traído algún consuelo, pero todo lo que pude sentir en ese momento fue una mezcla de tristeza y agotamiento. Estaban arrepentidos ahora, pero el daño ya estaba hecho. Miré a mis abuelos y la tristeza en sus rostros era inconfundible. Los labios de mi abuela estaban apretados en una delgada línea, sus ojos mirando hacia abajo a sus manos. Mi abuelo sacudió la cabeza lentamente, su expresión una mezcla de decepción y corazón roto. No dijeron nada, pero el peso de su silencio habló por sí mismo. No podían creer lo que acababan de escuchar. Pasaron días y no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La confesión de Madison, las disculpas de mis padres, la forma en que mis abuelos me miraron. Todo se repetía en mi mente como una película que no podía apagar. Pensé en Madison, en lo rota que parecía, y por primera vez me permití ver más allá de la ira y el dolor que me había causado. Había hecho un desastre, sí, pero finalmente estaba tratando de asumir la responsabilidad. Tal vez merecía una segunda oportunidad, no a través del dinero, sino de la guía. Después de mucho pensarlo, llamé a Madison. He decidido ayudarte, dije con voz firme pero calmada. No te daré dinero, pero te ayudaré a encontrar la forma de recuperarte. Sentémonos, revisaremos tus finanzas y organizaremos un plan para arreglar esto. Pero solo si estás dispuesta a tomarlo en serio. Hubo un momento de silencio antes de que ella aceptara, su voz más suave de lo que había escuchado antes. No era perdón, no del todo, pero era un comienzo. Por primera vez, sentí que estaba dando un paso hacia la sanación, no solo para mí, sino para ambas. Me sentí más ligera, como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado durante mucho tiempo. La ira y el dolor no desaparecieron de la noche a la mañana, pero ya no me sentía atrapada por ellos. Me había mantenido firme, había encontrado mi voz y había tomado el control de mi propia paz. Por primera vez, sentí que podía seguir adelante, no por nadie más, sino por mí misma. Y eso era suficiente.